llave TV Show. La llave, TV Show, por la llave, TV Show, por la llave, TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show, por la llave, TV Show, por la llave, TV Show, por la llave, TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. Oye, te tengo la clave, si no has visto nada que sirva es que no has sintonizado la llave, por la llave, TV Show, por la llave. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que todos los jueves están en sintonía en este su programa Vida Abundante, que es un toque de queda cada jueves. Es el único espacio cristiano espiritual que se transmite a través de todo lo que es el territorio noreste hispano de los Estados Unidos y a través también de lo que es Cable Más y el internet. Llegamos al mundo entero. Esto es un oasis de bendición y de esperanza en medio de tantas malas noticias y tantas dificultades que regularmente la gente se encuentra. Así que a ustedes gracias, bendiciones, buenas noches y buenas noches a todo el equipo que está aquí con nosotros, ¿verdad? En el día de hoy con invitados. Buenas noches, Daniel, amén, bendiciones. Amén, amén. Buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Para mí es un placer estar una semana más aquí. Es una victoria para nosotros cada jueves que podemos venir aquí. Y le damos la gloria a Dios, la gloria a Dios. Y va a ser un programa maravilloso en esta noche, ¿verdad, Claro pastor? que sí, porque vamos a tener, aparte de nuestro mensaje, vamos a estar hablando de Israel. Por esa razón está nuestro guía, nuestro hermano, nuestro amigo aquí con nosotros. Así que Rudy, buenas noches, y Alberto también. Muy buenas noches. Realmente un placer y una bendición. Tantos años que usted fue, digamos, mi huésped, por primera vez yo voy a ser su huésped acá en el estudio. Eso le dije yo a Daniel. Ahora vamos a ser el guía nosotros de Daniel aquí en los Estados Unidos. Rudy, buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos, bendiciones. Como siempre, un placer estar aquí, traerle una palabra. Y de verdad que nos sentimos privilegiados de poder estar aquí hoy, ya que muchos no pueden, no pudieron, no amanecieron, pero sabemos que Dios es misericordioso y la palabra de hoy va a estar muy bonita. Qué lindo. Miren, antes de ir a nuestra primera pausa, debo decirles que este programa llega a ustedes gracias a todos los productos Nueva Era. Los productos Nueva Era es una compañía que está emergiendo y llegando a los hogares y a todas las ciudades de los Estados Unidos. Ahí están los teléfonos, por favor, en pantalla. Yo quiero pedirle, si usted va al supermercado, a la bodega, pida los productos Nueva Era. Si todavía no lo tienen, dígale al bodeguero, pregunte por el dueño o el manager del supermercado y dígale, necesitamos los productos Nueva Era. Y también es interesante que las personas que puedan ver el teléfono alrededor de todos los Estados Unidos, esta empresa está buscando vendedores y representantes en todos los Estados Unidos que nos ayuden a llenar todo el territorio norteamericano de lo que es este producto maravilloso. Usted que es hispano, usted que extrañaba los embutidos de su país, ya llegó Nueva Era. Y lo que me encanta de Nueva Era es que su calidad supera totalmente la tradición. Ahí está en pantalla, aparte de todo lo que son nuestros productos, la longaniza, el salami, la jamoneta, todos esos productos maravillosos. También llegamos a ustedes gracias a Cable Más, a Tony Shipping y lo que es la llave TV Show. Así que no lo cambie, regresamos en breve, vamos a nuestra primera pausa en esta primera hora. Inicia un nuevo año, una nueva vida. Arranca la maquinaria de una nueva era. Nueva Era Meat Products, donde la calidad supera la tradición. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana.
Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631, que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bay Shore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa por lo menos una vez en su vida. Por eso, ven con nosotros a Israel y de nuestras manos conocerás el resto del mundo. España, Roma, el Vaticano, Grecia, Venecia, Torre de Pisa, Francia, Alemania, Israel, Palestina, Jordania y mucho más. Próximo Tours en Peregrinaciones, octubre y noviembre 2018. Para más información, llamar a los teléfonos 809-749-9525, República Dominicana 1973-595-8108, Estados Unidos. Ven con nosotros a Israel y vive la experiencia. Mire, usted ahora mismo está pagando por encima de $160, $170 mensual por su cable. La única diferencia es que en Cable Más usted va a pagar solamente $15 al mes. ¿Me oyó bien? No estoy hablando de disparate. $15 al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana, Telemicro, Colorvisión, Telesistema, Supercanal, todo, incluyendo lo de su pueblo. ¿Que usted de dónde? De Mamey, Puerto Plata. Ahí está el canal de Mamey, Puerto Plata. De la Isabela está ahí también. Higüey, ahí está Romana, Barahona, todos los pueblos están ahí. Y también están los canales de acá, Univisión, Telemundo, Unimat, películas, noticias, deportes, todo. Por solamente $15. No, hombre, aproveche esta oferta que ya está casi culminando. Llévense de mí, que yo no miento. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla, 718-820-6106. 718-720-1717. Si esos están ocupados, entonces usted llama al 917-624-6805 y Diana Cruz va a coger la llamada. Cable Más, dando más por mucho menos, uniendo fronteras. Cable Más. Inicia un nuevo año, una nueva vida. Arranca la maquinaria de una nueva era. Nueva era Meat Products, donde la calidad supera la tradición. Gracias a Dios seguimos creciendo y tenemos plazas para vendedores en los diferentes lugares donde ya el producto Nueva Era ha llegado. Así que si usted vive en Boston, Lawrence, Massachusetts, Providence, Rhode Island, norte y sur de Nueva Jersey, Filadelfia, Pensilvania, también Manhattan, Queens, Brooklyn, Nueva York, usted puede comunicarse a los teléfonos de pantalla y decir: yo quiero ser parte de esta nueva maquinaria de lo que es Nueva Era. Así que por favor llame, estamos buscando personas que puedan ayudar a promocionar nuestro producto en los diferentes. Este viernes llega la Llave TV Show en su primera televisión. Cuando no te escucho, cuando no te siento. Rafael, su ternura, su carisma y su magia de cantar con sentimiento. Se me ha cansado el alma de llorar. Rafael, este viernes en vivo, solo aquí en la Llave TV Show. Rafael. Me siento morir si no estás conmigo. Bueno, como el tiempo apremia, vamos a entrar en materia de una vez. En esta noche nos acompaña una de las personas que durante los últimos 7, 8 años ha sido muy significativa tanto para mí como para el ministerio que presido, junto a los hermanos que están al lado mío, tanto Daniel como Rudy, como es Vida Israel. Gracias a Dios, en la persona que ustedes están viendo en pantalla, en su sencillez, es nuestro hermano Alberto, es nuestro guía turístico en Israel. Y más que un guía turístico, yo puedo describir a Alberto como la persona, como el ángel de Dios que cuida de nosotros en Tierra Santa. Alberto, buenas noches, Dios te bendiga. Muy ¿Cómo buenas estás? noches. Creo que exagera un poquito con respecto a eso, pero bueno, viniendo de usted lo vamos a tomar.
Qué lindo, qué lindo. Alberto, mira, aquí está nuestro lindo público. Tú sabes que siempre tenemos esas luchas que la gente quiere ir a Israel, pero teme de ir a Israel. En estos casi 16, 17 años que lleva dedicado ya a este trabajo, Algo así, sí. ¿cómo tú defines la nación de Israel? Para aquellos que tienen la imagen, ¿te acuerdas? Te platiqué por primera vez cuando fui, que yo imaginaba cuerpos volando por el aire, bombas. Completamente distinto. ¿Cómo se puede, voy a decirlo para ser más concreto, cómo se puede definir dentro de un país que supuestamente hay conflicto, que se vive en una completa paz? Porque es lo que yo he experimentado en estos últimos casi 8 años. Bueno, tendríamos que hacer la separación, digamos, de qué es lo que los medios de comunicación nos ponen a Israel y lo que realmente es Israel. Israel es un país completamente moderno, es un país occidental, tan occidental como los Estados Unidos. Mucha gente piensa que cuando llega a Israel va a haber camellos en la calle y va a haber beduinos con sus turbantes y de repente llegan y ven un país con rascacielos, con edificios, con carreteras por otro lado, también la gente recibe la información esa de las guerras, que la gente va a pensar que va a haber tanques de guerra y soldados corriendo y de repente se respira una paz y una tranquilidad. Y yo creo que puedo ser completamente sincero al decir que tal vez Israel es uno de los países más seguros del mundo. Sí, Por una cuestión de experiencia, de momentos muy duros vividos en el pasado, hizo que Israel sea un país que esté sumamente seguro. A veces al turista le choca ver de que hay guardias de seguridad en los centros comerciales y que cada vez que uno entra a un lugar público tiene que mostrar, digamos, su bolso. Okay. Pero es algo que para nosotros está completamente interiorizado, es parte de la vida diaria nuestra y es lo que nos hace sentir muy, pero muy seguros. Otra pregunta importante, Alberto, ¿cómo pueden convivir en Israel cristianos, judíos y musulmanes? ¿Es Israel una nación demócrata totalmente? Totalmente democrática. Israel es un país que, si bien la definición es un país judío y democrático, yo pienso que es la única democracia que hay en el Medio Oriente y en la cual la democracia es tan pero tan profunda que inclusive tenemos diputados palestinos, ellos se autodenominan palestinos, digamos, son israelíes porque nacieron en Israel, que y son están en la Cámara de Representantes, miembros del Parlamento israelí, que inclusive gozan de inmunidad parlamentaria y pueden ir por el mundo hablando en contra de Israel. Mira. Y fíjate cuán profunda es la democracia. Es en el único país en el cual los cristianos no son perseguidos dentro del Medio Oriente, en el cual pueden hablar con completa libertad. Y si bien la población que no es judía goza absolutamente de los mismos derechos, no tienen las mismas obligaciones. Por ejemplo, la población árabe no están obligados a hacer el servicio militar obligatorio, cosa que es parte, digamos, de la realidad del día a día en cualquier ciudadano israelí. ¿Cómo está dividido políticamente Israel? Porque tengo entendido que hay un presidente y un primer ministro. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Es muy similar al sistema inglés. De hecho, digamos, durante muchos años Israel fue colonia inglesa y entonces es una democracia parlamentaria en la cual tenemos 120 diputados, que en hebreo el parlamento se llama con el nombre de Knesset. La palabra Knesset viene de la época de Esdras y de Nehemías en el año 450 a.C., que gobernaban lo que se llamaba un grupo de 120 sabios. 120 sabios. Y entonces hoy en día tenemos 120 diputados, no tan sabios, políticos. Y lo que hace que hay un primer ministro. Hay un primer ministro y un presidente. ¿Cuál es la función de cada uno? El presidente no es como en los Estados Unidos. El presidente es una figura representativa, no es una figura política. Es como algo decorativo, por decirlo así. Podemos decir que es así como la reina de Inglaterra. Digamos que tiene ciertos atributos. Tiene, por ejemplo, él puede sacar personas de la cárcel, el presidente. Él es el que recibe a los diplomáticos que vienen del mundo, pero, digamos, no tiene ninguna función política.
política. Entonces, el primer ministro. El primer ministro es quien gobierna. Para poder formar gobierno hace falta el apoyo de 61 diputados, o sea, la mitad más uno, ya que son 120 miembros. Y para que tengan una idea, el partido político mayoritario que hay hoy en día en Israel tiene 30 diputados. O sea que hace falta una coalición de varios partidos políticos para poder formar gobierno. Y una pregunta, ¿cada qué tiempo es elegido el primer ministro? Cada 4 años. Y también el presidente. No, el presidente es cada 7 años y no es elegido por el pueblo, sino que es elegido por la Knesset, por el Parlamento. Por el Parlamento. Entonces, el primer ministro es elegido directamente por el pueblo. Es directamente por el pueblo. O sea, directamente, digamos, el pueblo escoge los diputados y los diputados van a ser quienes van a votar a favor del gobierno. El presidente tiene el atributo de darle al partido mayoritario, digamos, la orden de formar gobierno y le da un periodo de 30 días. En esos 30 días él tiene que formar el gobierno. Fíjense, estamos hablando con Alberto, que es nuestro guía. Para los que sintonizaron ahora y se conectaron con nosotros, tenemos la dicha de tener con nosotros a nuestro guía, Alberto Bin, que es la persona que trabaja con nosotros directamente en Israel para servir como guía en todos nuestros viajes que hacemos a Tierra Santa. Y estamos hablando precisamente de Israel. Y yo quiero abrir los teléfonos para cualquier persona que tenga una pregunta, ya sea de Israel, una pregunta relacionada con el idioma hebreo, con la política, con las diferentes situaciones que pasa en Tierra Santa. Pueden llamar ahora mismo y conectarse con nosotros y hacerle cualquier pregunta a nuestro guía. Mientras tanto, yo tengo entendido que fue celebrado con mucho júbilo en Israel el hecho de que nuestro presidente Donald Trump reconociera a Jerusalén como la capital de Israel. Pero a mi entender, Jerusalén fue reconocida como capital por los judíos, declarada capital en los años 50, en el año 1953, si soy específico. Bueno, desde la creación del Estado de Israel es que Jerusalén fue nombrada la capital. Pero durante los primeros tiempos, Jerusalén estaba sitiada con motivo de la famosa Guerra de la Independencia. Entonces, momentáneamente, la capital de Israel funcionó en Tel Aviv, hasta que fue mudada a Jerusalén, funcionó el Parlamento, hasta el año 1966 se muda el Parlamento al actual edificio. Y yo quiero recalcar que durante muchos años había embajadas de los distintos países en Jerusalén. Y Jerusalén era reconocida por los distintos países como la capital de Israel. De hecho, usted por supuesto recuerda, enfrente del Parlamento israelí hay una gran menorá. Una gran menorá. Ese candelabro, esa menorá, fue un regalo que le hizo al Parlamento el gobierno de Inglaterra. El gobierno de Inglaterra. O sea que, digamos, si el gobierno de Inglaterra le hace un regalo así, quiere decir que también el gobierno de Inglaterra está reconociendo a Jerusalén como la capital. La problemática de Jerusalén es a partir de la Guerra de los 6 días, en la cual Jerusalén es unificada después del año 1960. A lo que es la Cisjordania, ¿verdad? Claro. Porque en aquel momento había parte de Jerusalén, la parte que decimos Jerusalén oriental, estaba bajo dominio de los jordanos. Desde el año 1948 hasta el año 1967, Jerusalén oriental y la Cisjordania, o sea, el margen occidental del río Jordán, estaba bajo dominio jordano. Por ley, Israel agrega Jerusalén, la parte oriental de Jerusalén, y esto es lo que origina el conflicto internacional, y entonces los países deciden retirar sus embajadas de Jerusalén. Qué bueno. El ¿Eso último país fue... ¿A partir de qué año? 1967. 67, ok. 1967. Y entonces es como considerado, pero Jerusalén oriental. O sea que no hay ningún problema con Jerusalén occidental. En ningún momento Donald Trump dijo de que iba a mudar su capital a Jerusalén oriental, y en ningún momento él utilizó la palabra Jerusalén oriental, sino Jerusalén occidental. Él habló de la ciudad de Jerusalén. De hecho, el sitio que está destinado
para construir la futura embajada de los Estados Unidos en Jerusalén es en la parte occidental de la ciudad. Y es por eso que no veo O sea, que ningún no afecte tipo nada de a los intereses de lo que es la ningún parte, tipo de la parte problema. occidental. Fíjense, yo quiero ir más específico ya, saliéndonos del marco político y social. Vamos un poquito más a lo que es la Biblia. ¿Queda en el pueblo judío actual algunas costumbres de los tiempos bíblicos que tú hayas podido identificar en todo este tiempo de estudio y de análisis? En lo que Rudy y Daniel van preparando su pregunta. Vuelvo a repetir la pregunta para que los televidentes estén conscientes conmigo de lo que estoy preguntando. ¿Hay algunas costumbres todavía? ¿O cuáles? Me imagino que la hay. ¿Cuáles costumbres se practican hoy en el pueblo judío que son tradiciones todavía de los tiempos bíblicos? La mayoría de las costumbres. La mayoría. La mayoría de las costumbres. Podemos decir que el pueblo judío en el transcurso de más de 3.000 años de historia ha cambiado muy poco. Por supuesto no tenemos Tremendo. el templo de Jerusalén. Sí. En el año 70 fue destruido por Tito, el hijo de Vespasiano, cuando fue la gran rebelión de los judíos a los romanos, y entonces no se hacen sacrificios en el templo, pero sí se sigue conservando la tradición de las 3 veces que los judíos tienen que peregrinar a Jerusalén. Sí. ¿Cuáles son esas fechas Son, por específicamente? supuesto, durante la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés Que y se la celebra, fiesta del Tabernáculo. ¿la Pascua se celebra? La Pascua se celebra octubre. muy paralelamente, más o menos en el mes de abril. Abril. Muy Ok. paralelamente a la Pascua cristiana. Ok. De hecho, la Pascua cristiana Es una costumbre judía. Es una costumbre judía, exactamente. Entonces la Pascua en abril, luego está Pentecostés. Pentecostés, que son 50 días, en realidad 49 días después de la Pascua. Sería el mes de mayo. Claro, digamos sí. Y luego se rigen todas estas festividades según el almanaque hebreo, Ok. no según el Entonces almanaque está la Pascua, gregoriano. Pentecostés, ¿cuál otra fiesta? Y la fiesta del tabernáculo. Esa es La en el fiesta mes del de octubre. tabernáculo es en el mes de octubre, por lo general. La fiesta de los Fue la que nos tabernáculos. tocó a Y es- nosotros allá. Sí, sí. Exactamente, se celebra más o menos unos 10, 11 días después del principio del año judío. Perfecto. Entonces, otra pregunta. Entonces, ¿la circuncisión todavía se sigue practicando? Por supuesto. O sea, la circuncisión se sigue y se practicando. hace exactamente como dice la Biblia, porque era a los Exactamente 8 como días. dice la Biblia, A los 8 días. A los 8 días, a menos que haya algún problema físico, si el niño es pequeño o está enfermo. Pregunta, porque mucha gente me ha hecho esa pregunta a mí. ¿Se discrimina a la mujer en el pueblo judío? ¿Es mito o realidad? Es una pregunta complicada, digamos, es una pregunta complicada. Tenemos que tomar en cuenta que la religión judía es una religión muy antigua y el lugar de la mujer en las épocas bíblicas no es el mismo lugar de la Ok. mujer hoy en día. Y cuando nosotros hablamos del pueblo judío, estamos hablando, digamos, hay distintos matices dentro de los judíos. Hay Ok. judíos que están vestidos exactamente así como yo y que llevan una vida completamente normal, occidental, como la que ustedes conocen. Y están los judíos ultra ortodoxos en el barrio de Mea Shearim de Sí. Jerusalén, que estamos hablando de una población completamente distinta, muy similar, comparándolo con Estados Unidos, como los Amish que Perdona tienen que te ustedes. interrumpa. No sé si ha entrado alguna llamada. Dijimos al principio de la entrevista que cualquier persona que quiera hacer una pregunta a nuestro guía de Israel puede llamar a los teléfonos que están en pantalla y hacer cualquier pregunta relacionada con Israel, sus costumbres, su estilo de vida. Aquí estamos hablando de Israel en este espacio. Rudy, si tiene una pregunta para Sí. nuestro guía. Claro que sí, Alberto. La pregunta es, yo sé que muchos ahí se van a identificar también. Tú como guía, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que más te impacta hablar de su historia? Mira, puedo decirte de que Dios me dio un regalo. Y este regalo es el poder emocionarme con la emoción de los peregrinos. Poder señalarte un lugar en especial depende mucho de la gente con la cual estoy. Lo que más les impacta a ellos, sin duda va a ser lo que más me va a impactar a mí también. Depende mucho de la gente. El ser guía Perdón, es... en sí. mi experiencia, Alberto, Jerusalén.
Sí. Jerusalén es lo que más impacta a la gente. Sin duda, Si sin la gente duda. llega, tú andas a Galilea, tú andas el Mar Muerto, tú andas el río Jordán. Y la gente, eso ha sido mi experiencia. Pastor, ¿cuándo vamos a Jerusalén? Pastor, ¿cuándo vamos a Jerusalén? Pastor, ¿cuándo vamos a Jerusalén? Yo creo que Jerusalén, de hecho, tú puedes dar respuesta también. Claro. Por en eso tu siempre experiencia. dejamos a Jerusalén Sí. para el final, para que Sí. sea, Siempre- digamos, siempre cuando la entramos- cereza sí, que sí. corona la crema de, Sí. digamos, de lo que es la peregrinación a Jerusalén. Sin duda, pero yo cuando me refería, digamos, a los sitios, yo quería ser Sí. un poquito más específico, por supuesto que Jerusalén. Por supuesto que Jerusalén. A mí me gusta muchísimo, muchísimo visitar el Museo de Israel. El Museo de Israel yo creo que es algo que después de 7 días de peregrinar es lo que va a cerrar, la gente va a comprender. Tú sabes que hablando del museo, yo estuve hablando eso con los muchachos. Nosotros regularmente cuando vamos al Museo de Jerusalén solamente vemos la maqueta, pero el Museo de Jerusalén es todo un mundo y nosotros no hemos tenido la oportunidad. Yo creo que en un futuro vamos a tener que dedicar al Museo de Jerusalén un día igual que le dedicamos un día al Museo del Holocausto. Amén. Sin duda, Sí, sin porque duda. hay mucho que ver ahí. Yo estuve viendo, por ejemplo, diferentes sinagogas que corresponden a Exactamente. diferentes tiempos y épocas. Incluso cómo ha cambiado el vestuario, especialmente en la mujer judía, a través de los diferentes años y cultura y tiempo. Eso es tremendo. Miren, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de algo que yo aprendí con Alberto la primera vez que fui a Tierra Santa, y es como hay una llamada, me dice producción que hay una llamada. Vamos a una llamada antes de ir a la pausa. Buenas noches, aquí está el guía, ¿quién nos habla? Y aquí está el guía Alberto para contestar su pregunta. Sí, buenas noches, mi nombre es Luis Tejeda. Luis Tejeda, buenas noches, ahí está el guía, es todo suyo. Bueno, básicamente la pregunta ya te solicité sobre si hay discriminación para la mujer hoy en día. Yo sé que es un tema un poco delicado en estos momentos, pero si él puede abundar, aunque sea un poquito más, porque no dijo nada. Es lamentable en este momento, tú sabes, una pregunta como esa no se puede quedar por mitad en estos tiempos. No sé, ¿y cuál es tu pregunta, tu inquietud? Bueno, tú le preguntaste en un momento que si era un mito en realidad la discriminación hacia la mujer hoy en día. O sea, él no abordó mucho ese tema. No es que pasó la noche hablando del tema, pero en este momento eso está muy delicado y se podía abordar un poquito más detallado que diga algo. No digo Perfecto, nada. perfecto. detalle La del pregunta tema. misma que yo te hice, o sea, si tú fueras a establecer una diferencia del trato de la mujer dentro de la comunidad judía en los tiempos bíblicos y ahora, ¿hay una gran diferencia? ¿Y cuál sería esa diferencia? Ok, tenemos que tomar en cuenta que la religión judía hoy en día, si podemos decir, hay distintos, no quiero decir la palabra sectas porque suena muy feo, pero hay Grupos distintas religiosos. corrientes religiosas. Corrientes, Distintas corrientes religiosas. Entre ellos está la corriente ortodoxa, que es la que está reconocida oficialmente como, en el Estado de Israel. Pero hay otras corrientes, que es la corriente reformista y la corriente de judío tradicionalista, que en estas dos corrientes que mencioné últimamente no hay ningún tipo de discriminación. Con respecto a la religión, en las épocas bíblicas Perdona había que te separación. interrumpa. Sí, dime. Perdón que te interrumpa. Voy a ser más específico porque aquí en Occidente se habla muchas cosas, incluso dentro de la iglesia. Yo he oído muchas cosas que quisiera saber si son mito o realidad. Por ejemplo, es cierto que cuando una familia le nace una niña, lloran, cierran la puerta y es luto, diferente a cuando nace un varón. ¿Eso es mito o es realidad? No, eso es mito. Eso es un mito, Eso es la primera. No, a mí- El nacimiento de un hijo, yo creo que es una bendición. Oye, he escuchado, Cualquiera que fue a es que bueno que me esté escuchando la gente. Yo he escuchado No. predicadores decir eso. No, a mí no, me no. consta. Yo he escuchado. Y Alberto tiene 30 años viviendo en Israel. No creo, Sí, no creo que Lo que ninguna Alberto familia es se la persona entristezca. indicada. Lloraría de alegría, ¿verdad? Vamos Alberto? a ir a una pausa. Me está haciendo seña producción. Esto está tan bueno que no hemos detenido aquí. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con este tema, mito o realidad, en cuanto al trato del pueblo judío con la mujer hoy en día. Muy bien, Regresamos no se en vayan, breve. que aquí estaremos. Ok. Escóndeme en el lugar secreto, transfórmame, cámbiame.
Inicia un nuevo año, una nueva vida. Arranca la maquinaria de una nueva era. Nueva era Meat Products, donde la calidad supera la tradición. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631, que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bay Shore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa por lo menos una vez en su vida. Por eso, ven con nosotros a Israel y de nuestras manos conocerás el resto del mundo. España, Roma, el Vaticano, Grecia, Venecia, Torre de Pisa, Francia, Alemania, Israel, Palestina, Jordania y mucho más. Próximo Tours en Peregrinaciones, octubre y noviembre 2018. Para más información, llamar los teléfonos 809-749-9525, República Dominicana 1973-595-8108, Estados Unidos. Ven con nosotros a Israel y vive la experiencia. Mire, usted ahora mismo está pagando por encima de 160, 170 dólares mensual por su cable. La única diferencia es que en Cable Más usted va a pagar solamente 15 dolaritos al mes. ¿O me oyó bien? No estoy hablando de disparate. 15 dolaritos al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana, Telemicro, Colorvisión, Telesistema, Supercanal, todo, incluyendo lo de su pueblo. ¿Que usted de dónde? De Mamey, Puerto Plata. Ahí está el canal de Mamey, Puerto Plata. De la Isabela está ahí también. Higüey, ahí está Romana, Barahona, todos los pueblos están ahí. Y también están los canales de acá, Univisión, Telemundo, Unimat, películas, noticias, deportes, todo. Por solamente 15 dólares. No, hombre, aproveche esta oferta que ya está casi culminando. Llévense de mí, que yo no miento. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla, 718-820-6106. 718-720-1717. Si esos están ocupados, entonces usted llama al 917-624-6805 y Diana Cruz va a coger la llamada. Cable Más, dando más por mucho menos, uniendo fronteras. Cable Más. Inicia un nuevo año, una nueva vida. Arranca la maquinaria de una nueva era. Nueva era Meat Products, donde la calidad supera la tradición. Seguimos creciendo, gracias a Dios y gracias a la calidad de nuestros productos. Ahí está en pantalla los teléfonos de las personas que están interesadas en Boston, Lawrence, Massachusetts, Providence, Rhode Island, norte y sur de New Jersey, también Filadelfia, Pensilvania, Manhattan, Queens y Brooklyn y New York, para aquellas personas interesadas en convertirse en promotores y precursores de este producto Nueva Era. Así que llame e inscríbase y sea parte de esta maquinaria. Ahí están todos los teléfonos en pantalla. Llame ahora y sea parte de los productos Nueva Era. Este viernes llega a la Llave TV Show en su primera televisión. Cuando no te escucho, cuando no te siento. Rafael, su ternura, su carisma y su magia de cantar con sentimiento. Se me ha cansado el alma de llorar. Rafael, este viernes en vivo, solo aquí en la Llave TV Show. Rafael. Me siento morir si no estás conmigo. Llévame a tu presencia, quiero estar donde tú estás. Aquí estamos otra vez con nuestro hermano y amigo Alberto Bin, que es nuestro guía turístico allá en Tierra Santa, y más que un guía, como yo siempre digo, el ángel que está con nosotros cuidándonos aparte de Dios. Estamos hablando del tema de la mujer dentro de la comunidad judía hoy. Otra cosa, Alberto, que había oído,
¿Es cierto que la mujer judía tiene que caminar a ciertos metros de distancia detrás del esposo? ¿Eso es cierto? Depende de digamos, de la corriente religiosa a la cual pertenece. No está estipulado lo de cuántos metros, es más, yo creo que tú con nosotros en todos los viajes que hicimos a Jerusalén, inclusive en los barrios ultra ortodoxos, has visto que la mujer camina al lado del marido y el marido también carga con la prole de los niños y les ayuda. Son distintos mitos que tienen que ver con eso. Es verdad de que en la religión judía ortodoxa, y la más ortodoxa de todos, la mujer sí tiene limitaciones, como por ejemplo la mujer no le está permitida la lectura de la Torá, ella no puede ir al altar. Hay separación en el momento de la oración entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen su sitio en la sinagoga. Quienes estuvieron en Israel y estuvieron en el Muro de los Lamentos vieron que hay separación, hay separación entre unos y los otros. En ciertas corrientes religiosas no se permite el contacto entre los hombres y las mujeres. Hay muchos barrios muy religiosos en Jerusalén en los cuales los autobuses, las mujeres no entran por adelante, sino que entran por atrás para no tener contacto. ¿Cuáles son los grupos religiosos más comunes hoy en día en Israel? Si bien hay una religión oficial, por así decirlo, que es la ortodoxa, porque en Israel hay ciertas cosas que aún están en manos de la religión, como por ejemplo el tema del matrimonio. En Israel no hay matrimonio civil. No hay matrimonio civil. No hay matrimonio civil, y entonces el único matrimonio reconocido es el matrimonio religioso. Ahora, no tiene que ser según la religión judía, porque dijimos que en Israel no solamente viven judíos. Entonces, el Estado de Israel reconoce cualquier otro matrimonio, ya sea por otra religión o un matrimonio civil hecho afuera de Israel. Entonces el Estado de Israel lo reconoce. ¿Cuál es la labor de la mujer hoy en día dentro de la sociedad judía? Hoy en día dentro de la sociedad israelí es como cualquier otra sociedad. Las mujeres estudian en la universidad, son médicas, ingenieras. Es más, en Israel ¿desempeñan algún cargo público? Sí, claro que sí. ¿Van al ejército? ¿No van al ejército? Claro que sí, es lo que yo quería decir. Las mujeres en Israel cumplen con el servicio militar obligatorio. Tú sabes que en Israel el servicio militar es obligatorio. Son 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres. Hoy en día hay mujeres en unidades combatientes del ejército. Es verdad. Danielito tiene una pregunta, porque vemos muchos judíos religiosos que se visten de blanco y negro, y hay muchas personas que a lo mejor no saben por qué los judíos se visten del blanco y negro, los religiosos. ¿Cuáles son? ¿Esos son los ortodoxos? El sombrero. Ustedes ven a los judíos ortodoxos vestidos de esa manera, no blanco y negro, digamos, vestidos con esos sombreros y vestidos con... Estas corrientes religiosas fueron formadas en Europa Oriental, o sea, Rusia, Polonia, Lituania, todo lo que es Europa Oriental en el siglo XIX. Y entonces se siguen vistiendo como se vestían en Europa Oriental en el siglo XIX por una cuestión de tradición. No importa que en Jerusalén a veces hace 40 grados de temperatura, ellos se visten como se vestían en Polonia, que hace 20 grados bajo cero. Es cierto. Por una cuestión entonces de tradición. ese tipo de vestidura no era solamente de los judíos, era de todos los habitantes de esa época, o era exclusivamente... Hay cosas que tienen que ver, digamos, con los judíos, como por ejemplo el talit, el manto de oraciones, eso que tienen los flecos que cuelgan. Eso sí tiene que ver con la tradición. Tiene que ver con la tradición el hecho de cubrirse la cabeza. El cubrirse la cabeza ya sea por un sombrero o con una kipá. Hay un sombrero muy especial. Para la gente que nos está viendo, la kipá es el gorrito que va aquí, así es, que parece como una media luna. Solideo es el nombre en español. Solideo. Solideo, así es. Lo vemos también no solamente entre los judíos, entre los religiosos católicos, los obispos. Eso es cierto. Los lo obispos utilizan los obispos romanos. Sí, verdad. El solideo justamente no es una tradición bíblica. No es una tradición bíblica. El solideo
es una imposición que se le hizo a los judíos de la Edad Media para distinguirlos del resto de la población. Wow. Se les obligó a usar el solideo. ¿Hay un país específico que le obligó a hacer esto cuando hablamos de los tiempos medievales? Hablamos de la época en Europa Oriental, principalmente Alemania. En aquella época no se llamaba Alemania, lo que hoy en día es Alemania. Y muchas cosas fueron impuestas, se convierten en una tradición y no solamente eso, sino que se le encuentra un significado religioso. En el caso del solideo, el significado religioso es para decir de que el hombre tiene un límite, de que hay alguien por encima del hombre que es Dios. Y por eso los judíos usan el solideo. Pero no es un precepto bíblico, a diferencia de, por ejemplo, el talit, el manto de oraciones, que eso sí, es un precepto del Deuteronomio. Sí, eso está en Deuteronomio. Eso es un precepto del Deuteronomio. Mismo vemos a los judíos que, por ejemplo, tienen en la zona de las patillas, tienen el cabello largo. Y eso también es un precepto del Deuteronomio que tiene que ver con la vestimenta. Otra pregunta. El pueblo de Israel, la gente está confundido porque la gente cree que el pueblo de Israel practicó la poligamia porque hay algunos casos específicos en la Biblia, el caso de Abraham, que es el más mencionado, que toma a Agar o sea, llega a Agar, no es que la toma como esposa, sino que tiene relaciones con ella para traer una descendencia que él no tenía por consejo de la esposa. La poligamia nunca ha sido permitida en Israel. No, está usted confundido. Sí. El pueblo judío era un pueblo poligámico. Sabemos del rey Salomón, que tuvo más de 1000 esposas. Conocemos de los reyes que se casaban con varias mujeres. Más o menos se terminó con la poligamia en la época bizantina. No estoy seguro exactamente en qué año fue. Fue un rabino que se llamaba el Rabbi Gershon, que él que prohibió la poligamia. Pero desde entonces, digamos que el pueblo judío es monogámico. Pero hasta cierta fecha, los principios del pueblo judío sí se practicaba la poligamia. Otra pregunta importante que yo me la hice. Actualmente se perdió la cuestión del linaje de las tribus. Ya eso no es una cuestión relevante dentro del pueblo de Israel. ¿O todavía se mantiene esa tradición de qué tribu pertenece cada familia, cada persona, o no? Tenemos que tomar en cuenta que desde el año 720 a.C., cuando el rey asirio Sargón II conquista el reino de Israel, el reino del norte, ¿verdad? El reino del norte. O sea, tú sabes, el hijo del rey Salomón, Rehabam, divide el reino, se separan. 10 de las 12 tribus van al reino del norte, reino de Israel, quedando la tribu de Judá y de Benjamín en Jerusalén, en el sur. Y así es como se separan y está el reino de Judea y el reino de Israel. En el año 720 a.C., el rey Sargón II de Asiria conquista el reino de Israel y desaparecen acá 10 de las 12 tribus que hasta hoy en día no se sabe qué fue de estas tribus. Sí tenemos la tradición de los levitas o los Cohen. Es un apellido muy común, tanto el apellido Levi como el apellido Cohen dentro de los judíos, que sí es la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Y se conservan aún ciertas tradiciones, tanto quienes son Cohen como son Leví, por ejemplo. Se consideran que son de la tribu de Leví. Exactamente, y tienen prohibido, por ejemplo, entrar a los cementerios. Tienen prohibido, por ejemplo, casarse con mujeres divorciadas. Esa tradición aún se conserva con respecto a las tribus. El linaje sacerdotal se perdió. Ya, personas que son consagradas al sacerdocio no se le consideran que tienen que ser de estos apellidos que tú mencionas, o cualquiera puede ejercer el sacerdocio. Quisiera entender cuál es, digamos, tu concepto con respecto al sacerdocio. Si tú te refieres al sacerdocio, por ejemplo, al rabino. Al rabino. No, el rabino es una persona, rab significa maestro. Maestro es uno de los apodos. Tenemos una llamadita, perdón, que me hace señas. Disculpa que te interrumpa, para darle parte al público. Tenemos una llamadita. Buenas noches, ¿quién nos habla? Y ahí está el guía para usted en esta noche. Buenas noches. Yo estoy llamando particular a lo que el tema que usted está hablando, pero yo estoy llamando para decirle, en una taza de café
a mí me salió un ojo de diferentes... No se entiende, no se entiende nada. Yo no sé si es que el speaker está lejos o está muy alto. Si lo pudiera decir más suavecito, repítanos su pregunta, por favor, y más pasito. Vamos a ver. Yo quiero saber qué significa. Yo me estoy tomando un café, me salió un ojo, o se me presentó un ojo en el fondo de la taza, de diferentes formas, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo y hacia los lados, pero se movió. No se oye bien. Hacerle el video, pero sí tiré la foto y lo cogí de diferentes formas. No, eso no tiene que ver con el tema. El tema es, tenemos aquí un guía de Israel, que es la persona que trabaja con nosotros en todos los viajes de peregrinación, y estamos hablando específicamente del pueblo de Israel o de la nación judía. Y cualquier pregunta relacionada con Israel o la nación de Israel o el pueblo judío es que estamos hablando. Y le comentaba a Alberto la pregunta: hoy en día no necesita ser de un linaje para ser rabino. Cualquiera puede ser rabino. La palabra rabino significa maestro. Maestro. Es uno de los apodos que recibía el maestro de Galilea. Le decían rabí, el maestro. Y es así, entonces, para ser rabino hay que estudiar. Es una persona que estudió en un lugar que se llama yeshiva, que se estudia para ello, y luego entonces es ordenado rabino, y luego va a recibir una congregación. No todos los rabinos tienen a su cargo una congregación. Muchos de ellos se dedican a la enseñanza. Tenemos otra llamadita. Buenas noches, ¿quién nos habla? Y ahí está el guía para usted. Buenas noches. Buena, adelante, su nombre y la pregunta. Sí, mira, yo quisiera saber, preguntarle al pastor si es verdad que los judíos se casan judío con judío. ¿Cómo decirte? Familia con familia siendo judíos. Ellos no aceptan que otra persona se case con ellos. Tienen que ser ellos mismos entre familias. La idea es, ahí hay dos preguntas. Si se casan entre ellos y familia con familia, yo lo dudo, porque el incesto está prohibido. Pero un judío tiene que casarse obligatoriamente con otro judío. Digamos que para pertenecer al pueblo judío, esto fue fijado por Esdras, el escriba, en el año 450 a.C., hay que ser hijo de madre judía. O sea, es la madre quien fija la religión. Y esto fue, digamos, una decisión política que tomó en su momento Esdras, el escriba, para expulsar del templo a todas las mujeres gentiles. Y sí, los judíos, digamos, que quieren mantener con la tradición, se casan judíos con judías. Principalmente, digamos, es importante que la mujer sea judía. No hay, digamos, dentro del marco de la religión, no hay matrimonios mixtos, digamos, religiosamente. Sí, hay muchísimos judíos que se casan con no judías y viceversa, pero no se casan religiosamente. Entonces, ¿Es cierto que si un judío se casa con una persona gentil, lo desheredan? No. No, es falso. No, otra vez, no podemos hablar qué es lo que sucede en cada seno familiar. Cada padre de familia tiene derecho a hacer lo que quiere, digamos, con su herencia. Pero no existe dentro de la tradición. Mira, muchas veces hay judíos religiosos que se rasgan las ropas y dicen el Kadish, que es la oración de duelo, porque su hijo ingresa al ejército. ¿Por qué? Porque bajo su concepción el entrar al ejército es algo terrible, digamos, que va en contra de las leyes judías. Pero eso no quiere decir, digamos, de que la tradición diga esto. Desheredar o no desheredar es algo muy, pero muy personal de cada familia. Otra pregunta, volviendo a las costumbres. En cuanto a la comida, ¿ha mantenido Israel su comida antiguas? ¿Algún tipo de comida antigua? Que podamos decir, ¿qué tipo de comida que se conserva todavía de los tiempos bíblicos? Se conserva la tradición en cuanto a lo que se puede comer y lo que no se puede comer, lo que seguramente acá en Estados Unidos escucharon más de una vez, lo que es el kosher, que en hebreo lo conocemos con la palabra kashrut, que son las normas judías con respecto a lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Si tú me preguntas cuál es la comida israelí,
es lo mismo que si yo te preguntaría, ¿cuál es la comida americana? Tanto Israel como los Estados Unidos es un país de inmigrantes, que cada uno recibió sus distintas corrientes migratorias y cada uno trajo su comida típica. Y entonces es así como tenemos gente que vino del Yemen o gente que vino de Marruecos, y entonces hay en Israel comida yemenita, o sea que comida es muy marroquí. variada la comida. Depende de dónde creció el judío. Exactamente, que exactamente. Y cada uno trajo sus costumbres. Digamos, los judíos que vienen de Polonia, los judíos que vienen de Rusia, trajeron sus costumbres. Las cosas son culturas entonces. Sí, sí. Entonces, miren, señores, nosotros tenemos que despedir a Alberto. Le hemos dedicado los primeros 45 minutos de nuestra programación del día de hoy. Así que, Alberto, gracias. Por favor, gracias por quiero estar con decirle nosotros. que fue realmente un honor. Oye, qué y un lástima, placer estar con qué ustedes. lástima, Rudy, que no pudimos seguir. Alberto, cada vez que venga, por favor, aquí a los Estados Unidos, esta es tu casa. Quisiese que venga y nos comparta de tu experiencia y de todo lo que has aprendido en el pueblo de Israel durante todos estos años. Yo quiero invitar un saludo en hebreo. Un momento, antes que nos vayamos, con mucho gusto. Pero antes que nada, yo quiero invitar a todos los oyentes que tienen preguntas a hacérmelas personalmente en su próximo viaje allá en Israel. Los estaremos esperando y yo voy a estar ahí para contestar a todas sus preguntas. Qué lindo. Precisamente salimos el día 15 del mes de octubre rumbo a Israel, donde vamos a estar 5 días en Grecia y 7 días en Israel. Así que acompáñenos, ahí están los teléfonos. Usted puede llamar y conectarse con nosotros. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos, por favor, no se vaya, que ya llegó aquí todo el elenco de la red de matrimonios para compartir el mensaje, la palabra y la oración poderosa del Señor. Bendiciones, regresamos en breve, no lo cambie. Tu presencia, ¿a dónde iré? No me esconderé, entro a tu presencia. Mi lugar será. Inicia un nuevo año, una nueva vida. Arranca la maquinaria de una nueva era. Nueva era Mi Products, donde la calidad supera la tradición. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631, que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bay Shore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa por lo menos una vez en su vida. Por eso, ven con nosotros a Israel y de nuestras manos conocerás el resto del mundo. España, Roma, el Vaticano, Grecia, Venecia, Torre de Pisa, Francia, Alemania, Israel, Palestina, Jordania y mucho más. Próximo Tours en Peregrinaciones, octubre y noviembre 2018. Para más información, llamar los teléfonos 809-749-9525, República Dominicana 1973-595-8108, Estados Unidos. Ven con nosotros a Israel y vive la experiencia. Mire, usted ahora mismo está pagando por encima de $160-170 mensual por su cable. La única diferencia es que en Cable Más usted va a pagar solamente $15 al mes. ¿O me oyó bien? No estoy hablando de disparate. $15 al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana, Telemicro, Colorvisión, Telesistema, Supercanal, todo, incluyendo lo de su pueblo. ¿Que usted de dónde? De Mamey, Puerto Plata. Ahí está el canal de Mamey, Puerto Plata. De la Isabela está ahí también. Y güey, ahí está Romana, Barahona.